de presentación del programa. Ok, Oh, sí. hola y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. Y en esta ocasión estoy acompañado por Jorge Fernando Diento de Ateología y Ciencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. En esta noche, este es un programa especial en el que no invitamos más que, bueno, el único invitado eres tú. Y esto tiene que ver con una publicación reciente que hiciste en tu foro particular que se llama Ateología y Ciencia. En los créditos de YouTube podrán encontrar la liga para el grupo de Facebook. ¿Tienes una página web, Jorge, que podamos promocionar? Bueno, está también la trilogía en ciencia de Blogspot, pero realmente no está muy actualizada. Está más actualizada la parte de Facebook. Ok, entonces para toda nuestra gente, cuando el video esté publicado en YouTube, ahí estarán las ligas para el grupo de Facebook, para que puedan leer los diversos artículos. Personalmente yo he hecho algunos de ahí. La vasta mayoría son tuyos, Jorge, y la verdad es que son extraordinarios, especialmente todo lo que tiene que ver con biología y evolución. Sí, muchas gracias, Rafa. No, gracias a ti. Pues, Eh, adelante, adelante, tu micrófono. sí. No, pues si quieres, ¿cómo le empezamos? ¿Me preguntas o planteo la idea? Pues a ver, déjame presentarlo. En este caso, nuestro público debe de estar familiarizado con esta idea que presentan algunas personas apologistas, de que el ateísmo es ya sea una creencia y también hay quienes dicen que es una doctrina, ¿sí? Y en todo caso hay esta publicación que haces en la Teología y Ciencia es muy muy completa, y me gustaría que entraras en ello. Yo evidentemente tengo mis opiniones y ahí te estaré interrumpiendo brevemente en algunos momentos, ¿vale? Sí, por supuesto. De hecho, es de lo que se trata, ¿no? Que salga el diálogo. Exacto, tu micrófono. Sí, el tema es el siguiente, ¿no? O sea, como dices, muchos apologetas luego lo que mencionan es o tratar de poner al ateísmo como una doctrina, una creencia, un culto, una religión, en parte para molestar y en parte como siento que para homologarlo a lo que ellos tienen en su religión, ¿no? Claro. La cuestión es, ¿realmente lo somos o no? Entonces, por ejemplo, actualmente algunos de ellos están usando las definiciones que encontramos en la RAE, en los diccionarios, en Oxford o en la Real Academia Británica. Y es cierto, o sea, si ves la definición, por ejemplo, de ateo de la RAE, la cual la mayoría de nosotros criticamos, es la de aquella persona que niega a Dios, algo que no necesariamente aplica para la mayoría de nosotros, ¿no? Algunos sí lo llegan a hacer, pero la gran mayoría simplemente no creemos. Eso queda hasta ahí, ¿no? Ese punto. Sí, de hecho, Eh, la Real Academia dice ateo es aquel que niega la existencia de cualquier dios, ¿no? Y exactamente. pues en muchas ocasiones aquí en este programa hemos argumentado cómo esa definición no es global. La única característica que podría encontrarse de manera generalizada entre toda aquella persona que utiliza la etiqueta de ateo es que no cree que algún dios exista. En En- efecto, sí. O sea, puedes tener cualquiera de las dos, ¿no? O sea, pero basta con que no creas. O sea, exactamente. hay algunos que pueden negar, pero pues eso ya es cuestión de ellos, ¿no? Ujú. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, la palabra ateísmo, los tres diccionarios la manejan como doctrina que niega a Dios. Mm, Entonces, aquí la cuestión es uno como ateo, cuando le ponen esto que viene, pues ahora sí de una fuente primaria, pues, ¿cómo lo toma, no? claro. Hay que entender que ateo y ateísmo son cosas diferentes. Uno es una persona y otro puede ser una posición, una cosmovisión, una ideología. Depende cómo lo tomes. Ujú. Hay una acepción que hace Oxford en un libro llamado el manual, bueno, Handbook Athens de Oxford, Ajá, el manual en de el ateísmo de cual, Oxford de Michael Ruse y Stephen Sullivan, ¿no? exactamente, que hacen esta pequeña acepción en el cual empiezan con la parte etimológica, ¿no? De que, pues puede ser sí, no puede ser negación. Puedes usar cualquiera de las dos y bueno, viene la parte de teos, que es la parte de Dios, ¿no? Entonces, puede aplicar, como estábamos diciendo, la postura simplemente de negar o
simplemente de tener una descreencia. Nosotros normalmente lo manejamos como una descreencia, ¿no? Aquí lo que podemos, por ejemplo, plantear es que una cosa no puede ser su mismo contrario, ¿no? Por ejemplo, una creencia no puede ser igual a una no creencia. Sí, claro, ese es un En ese principio de punto lógica, es un principio lógico. ujú, la no contradicción. Y siempre, de hecho, el propio libro lo menciona, que es una postura que toma el ateo ante el argumento de cuando le plantean, pues Dios existe, ¿no? O los dioses existen, depende, ¿no? Ujú, Entonces, esa es la postura, y hasta ahí todos estamos, creo que, de acuerdo. ujú. Sin embargo, eh, una vez que tienes un posicionamiento, se van a generar ideas, queramos o no. No, normalmente no te vas a quedar nomás en blanco y no creo y punto. Bueno, está bien, puedes ponerlo eso como postura, pero ya no hay más diálogo, ya no hay más profundización. Y la realidad es que normalmente cuando se te viene una idea, bueno, cuando te plantean una idea, tú pones una postura, de acuerdo también a ideas previas que ya tienes, y a partir de ahí vas a empezar a generar nuevos pensamientos. De acuerdo, de hecho, bueno, en mi caso, yo describo que en lo que es mi posición con respecto de la creencia de que algún Dios exista, es una conclusión. O sea, comienzo a partir del pensamiento, de la reflexión, del análisis, de aquello que se puede contar como información a la que he estado expuesto a lo largo de mi vida, y la conclusión literalmente culmina en no es lo suficientemente convincente como para creer que es verdad o probablemente verdad la existencia de algún dios, ¿sí? Y entonces ahí pues hay una serie de, ¿cómo explicarlo? De pensamientos, ideas, análisis, aquello que llamamos pensamiento crítico y escepticismo, y una acepción filosófica a la cual se conoce como epogé. El epogé es se llama así, es la suspensión del juicio. En ocasiones no contamos con información suficiente para emitir un juicio a favor o en contra de algo, y si no se puede emitir un juicio, bueno, entonces, ¿cómo se emitiría un juicio estando convencido de que es verdad o no alguna de las conclusiones, ¿no? Por eso no lo Sí, creo, bueno, ¿no? sí, bueno, ahí digamos que podemos tomar dos cosas, ¿no? Una es la posición que tomas ante una creencia, ante una idea o un postulado que te están poniendo. Otra es ya saber si eso que tú estás poniendo aparte de idea realmente está basado en un conocimiento basado en hechos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que lo sepas, otra cosa es que lo creas o que no lo creas o que no lo sepas, ¿no? Por eso también hacemos la distinción con agnóstico o gnóstico, ¿no? O sea, simplemente son dos actividades distintas, ¿no? Hay gente que sí puede decir, bueno, yo hasta que no sepa, no voy a tomar postura. Podría ser una posición, que Ujú. sería quizás la más idónea, pero la realidad es que una vez que te plantean algo, tú vas a empezar a hacer ideas y aunque sea tal vez en forma momentánea, vas a estar a favor o en contra de ello o vas a tener algún juicio del tema. Mm. Entonces, bueno, la cuestión es de que al final, por ejemplo, ahorita de lo que acabas de comentar, haces conclusiones a partir de una serie de pensamientos. Y una serie de pensamientos, al final de cuentas, son ideas. Ujú. Eso lo tenemos que tomar. Ahora, a diferencia de otro tipo de temas, el tema de Dios, nos guste o no, bueno, yo sé que hay gente que pues este tema no le importa, en el cual simplemente sigue su vida, sea creyente o sea ateo, y no los toca, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los que estamos en esto más militantes, pues lo hacemos, ¿no? Todos los que debatimos en Facebook, sea de la posición que sea, pues realmente lo tomamos en cuenta, ¿no? El tema. Sí, es apasionante. Entonces, sí, entonces a partir de aquí, obviamente es muy distinto, por ejemplo, si yo te dijera, es que pues yo me acabo ahorita de comprar un coche, ¿no? Puedes tener una postura de te creo, no te creo, no me importa, pero no es algo relevante para ti. En cambio, por ejemplo, la posición Dios es bastante relevante porque al final Dios implica varias cosas, ¿no? De que sería la cuestión moral, la cuestión de orígenes, la cuestión de por qué existes, muchas preguntas existenciales que nos hacemos desde hace muchísimo tiempo los humanos, ¿no? Entonces va a ser muy distinta la cosmovisión
de alguien que no cree versus de alguien que sí cree, sin importar el dios que sea. Incluso entre los que tienen distintos dioses van a pensar de forma distinta y ver el mundo de forma distinta, dependiendo la tendencia religiosa que tengan, ¿no? O sea, Ujú. poniendo otro ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo alguien que piense que en realidad existe el solipsismo, alguien que crea que todo es un panteísmo, ¿no? Van a ser cosmovisiones diferentes, ¿no? De acuerdo. Entonces, la cuestión es de que una vez que tienes estas cosmovisiones, o sea, que la forma que tú vas a tratar de explicar el mundo, vas generando ideas, tratando de explicar el mundo a través de esa cosmovisión. Y al final de cuentas, el ateísmo genera una cosmovisión. ¿Estás de acuerdo o no, Rafa? Pues no sé si el ateísmo genera una cosmovisión, sino en mi caso particular, el ateísmo forma parte de mi cosmovisión, ¿no? O sea, por eso digo que es la conclusión, ¿no? La conclusión es, ok, suspendo el juicio y como suspendo el juicio no puedo creer tal cosa, ¿no? O sea, de una u otra manera, sí podría decir, eh, ok, uso la etiqueta de ateo porque no creo, ¿sí? Y formo parte del ateísmo porque contengo dentro de mi pensamiento una serie de ideas y conceptos, constructos, una epistemología y ontología que, que culminan en esta no creencia, ¿no? Entonces, probablemente a eso te refieras, ¿no? O sea, eh, creo que aquí ya vamos a llegar a la carne del asunto, que vendría a ser se podría llamar doctrina a esto, a este Exactamente, conjunto de es a lo que voy. ideas y De hecho, por ejemplo, pensamientos. ahorita aquí tengo el significado de cosmovisión, ¿no? Que es manera de ver e interpretar el mundo. Ujú, Eh, no digo que solo tengamos el ateísmo como ateos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes, no, de hecho, yo sé que, por ejemplo, tú no estás muy a favor del nihilismo, yo sí estoy más a favor del nihilismo ujú. positivo. Sí, no. La cuestión es de que va a ser de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, yo soy plenamente antianimalista, pero soy muy pro biología de la conservación. Eso ya va a depender de cada persona y eso va a generar la cosmovisión individual de cada persona, pero al final de cuentas hay una cosmovisión de ciertos temas que va a tener el ateo que no va a tener el teísta en la misma posición, porque son contrarias, son posiciones contrarias. Sí, pero solo con respecto de las deidades, Jorge, porque Ah, no, sí, 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 sí. en el caso de una doctrina, en general, se trata de una una ideología transversal, ¿sí? Algo que podamos encontrar de manera transversal en todo ateo. Y creo que lo único en lo que todos los ateos estamos, que podemos encontrar en todo ateo de manera transversal, es la ausencia de creencia, porque la forma en la que se ve el mundo varía de un ateo a otro, ¿sí? En efecto, sí, sí. De hecho, es una de las refutaciones que hicieron al planteamiento que hice y estoy completamente de acuerdo. Bueno, ahora sí voy a explicar todo el tema, ¿no? Para llenarme por las ramas. Adelante. Por ejemplo, ¿no? Lo que te planteo. Va a depender la forma que veas el mundo si eres de cierta postura u otra. Eso en ciertos temas. Yo entiendo en la mayoría de los temas somos iguales. O sea, un creyente que un no creyente que, o cualquier otra ramificación, en muchos de los temas, en, no sé, impuestos, lo que quieras, o sea, en diversiones, somos iguales. Pero en ciertos temas particulares, por ejemplo, no sé, moral, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos abiertos a lo de moral subjetiva, ¿no? En Ujú. cambio, por ejemplo, un creyente normalmente se va más a moral objetiva, ¿no? Cosas por el estilo. No necesariamente, no voy a generalizar que todos, Sí, no, o sea, pero es una tendencia que se va yendo a cada cosmovisión. sí, de hecho te iba a comentar que en el caso del ateísmo sí hay múltiples ramas en cuanto a la moral. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de T. Jump que intenta, por medio de filosofía, establecer una especie de moral objetiva, ¿no? Que existe allá más allá de las mentes que la conciben, ¿no? Sí, Este, perdón, y como él, como tiene tiene una base de seguidores importante, pues evidentemente hay un grupo de personas que concuerdan con él en ese aspecto, ¿no? Yo veo difícil que se pueda pensar en una moral más allá de una mente que la conciba, ¿no? Pero bueno, ese es un tema igual, aparte. sí, y de hecho, o sea, bueno, es un poco de lo que iba a explicar. Sí, o sea, como individuos, o sea, como ateos,
puede haber varias ramificaciones, de hecho, del ateo que simplemente no le importan estos temas, que simplemente se queda con una posición de descreencia, pero puede continuar, no sé, un ateo que acabe siendo raeliano, un ateo que acabe creyendo en vida después de la muerte, lo que quieras. Pero al final de cuentas, en ciertos temas vas a seguir teniendo una serie de ideas de una cosmovisión que se mueve sin dioses. O sea, una vez que te planteas cierta posición, por ejemplo, yo entiendo que puede haber ateos de distinto punto, pero hay algo en específico que llamamos ateísmo. Por ejemplo, puede haber ateos en taoísmo, bueno, o más bien la religión taoísta es atea, o la religión budista también se puede denominar atea, pero no la podemos denominar ateísmo. Ujú. Entonces, el ateísmo va a tener ciertas como particularidades que podemos denominar que no solo se queda en el no creo, sino en el tratar de explicar un mundo a partir de ese no creo. Es a lo que trato un poco de ejemplificar. Mm, Algunas ideas, aunque no sean muchas, vamos a tener en común el grupo que, digamos, seguimos lo que es y defendemos el ateísmo. ujú. No sé, o sea, voy a poner una al azar. El pensar de que los hombres crean a los dioses. Quizás podemos tener la duda de que, bueno, no porque, digamos, los hombres crean a los dioses, quiere decir que eso descarta que puede existir un dios y que nosotros sepamos que existe esa posibilidad de estar errados. Pero es una idea más o menos común en todos nosotros y que de hecho la podemos argumentar al hacer analogías de los dioses con sus culturas, ¿no? Cosas por el Fíjate que estilo. ahí tienes razón. Ahí has encontrado un nuevo transversal que en el que muy probablemente todos aquellos quienes somos ateos entendemos que el concepto Dios es un constructo humano plenamente, y la explicación con la que contamos para concluir que es un constructo humano es súper coherente y evidentemente se observa, ¿no? O sea, es más, podría decir que aquellos teístas que actualmente adoran a Jehová, a Jesús, etcétera, concuerdan con nosotros en la gran mayoría de los casos, ¿no? O sea, en la vasta mayoría, a excepción de uno. Este, En efecto. cada vez se Sí, acercan a la entonces la cifra cuestión es de correcta. que si le seguimos buscando, vamos a encontrar más ideas que tenemos en común y que engloban al grupo que denominamos ateos que siguen el ateísmo, ¿no? O sea, la ideología, digamos, atea. Ahora, por ejemplo, si vamos a la definición directa de, bueno, primero ideología, ¿no? Ideología puede ser el estudio de las ideas o puede ser un conjunto de ideas. Pero si nos vamos a definición de doctrina, puede ser la enseñanza de una enseñanza de alguna materia, de alguna ciencia, pero también tiene su otro significado que es el conjunto de ideas, principios, enseñanzas o, ¿cuál es la otra? O principios que tiene una población en particular. Si nos vamos a esta definición de doctrina y empezamos a ver que tenemos ideas en conjunto particulares, que más o menos quizás cada uno le exprese de su manera, pero que más o menos la compartimos, entonces sí podemos estar hablando de una doctrina atea en ese sentido. Mira, yo me iría al revés. Tenemos dos definiciones y la segunda definición no es la que estabas diciendo, sino la que dijiste al final es como la primera definición que uno encuentra, ¿no? Conjunto de ideas, conceptos y cultura que se propagan ahora sí que para ya sea una cuestión política, religiosa, personal, cultural, etcétera. En Ajá, tanto que la otra definición es prácticamente materia o ciencia que se enseña, ¿sí? ajá. Y ahí Estaríamos cayendo en la primera, y bueno, según pues yo en este punto. yo la verdad es que entraría, yo lo establecería como que entraríamos en la segunda. ¿Por qué? Porque realmente yo no le enseño ateísmo a mis hijos, yo les enseño pensamiento crítico y lógica. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, Mi objetivo no es que sean ateos cuando sean adultos, ¿sí? Mi objetivo es que piensen de manera crítica y que analicen la información que les llega, ¿sí? de hecho esa manera no la había planteado, no la había pensado, lo que estás mencionando.
En efecto, yo también, pues, obviamente le trato de enseñar un poco. Su mamá es católica, pues le enseño la parte católica. Pero sí, pero lo que no sé si esto también lo podríamos generalizar necesariamente a una gran mayoría de ateos, pero en efecto, si varios ateos están haciendo esto, pues incluso caeríamos en las dos, posiblemente. Eh, entonces, bueno, yo me había ido a la primera, ¿no? Que era, si tenemos varias ideas en común, un grupo humano que nos denominamos ateo, Ujú, estamos ahí formando una ideología y una cosmovisión que es atea, que es el ateísmo. ujú, En ese punto me había yo quedado. claro. Y si es eso, si es una doctrina. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la segunda definición del diccionario? Que niega a Dios. Aquí nada más hay que desvincular al ateo del ateísmo, ¿no? De la persona de la idea, ¿no? Del idealismo o de la cosmovisión. Eso hay que ver que hay una diferencia. El ateo puede cambiar de forma de pensar, puede cambiar sus postulados, puede ser que en la realidad sí existan los dioses y pues un día no se lo evidencien y digamos, no, pues sí, pues no, estábamos equivocados, lo que se quiera. Ujú, Pero las ideas continúan ahí, estén o no erradas, continúan ahí. entiendo. Y ese conjunto de ideas se mueven en esta doctrina y esta doctrina solo podría servir o funcionar, o más bien esta doctrina surge bajo una percepción de no existen dioses. Mm. Híjole, a mí me cuesta trabajo en esa parte porque la porque lo veo como conclusión y no como inicio, ¿sí? O sea, Sí, ajá, no veo no pensaría yo que deberíamos de comenzar con la conclusión o bueno, es que de inicio, como veo la ausencia de creencia o la falta de creencia o el no estar convencido de algo, como el fin y no el principio, me cuesta trabajo identificar esta idea de, bueno, que a partir de esa conclusión, entonces derivamos nuestra visión del mundo, ¿no? Yo pienso que tenemos una visión del mundo y a partir de esa visión del mundo concluimos que no aparenta haber alguna deidad. a ver, déjalo, lo replanteo. ¿Ok? Regreso a la parte de cosmovisión. Tenemos esta cosmovisión en el cual, bueno, nosotros empezamos con una descreencia y a partir de esa descreencia empezamos a dar explicaciones las cuales no toman en cuenta a los dioses. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos evidencias de que existen. Si existieran, pues serían otras las explicaciones. A ver, déjame replantear entonces, yo en mi caso, no es que te esté tratando de rebatir, pero acabas de dar en el clavo, o sea, imagínate comenzar desde la hipótesis nula, como cualquier investigación científica, ¿no? Empiezas en En el cero, efecto, ¿sí? Empiezas en el cero, entonces no comienzas ni con la presuposición de que alguna deidad exista, ni con la presuposición de que ninguna puede existir, ¿sí? en efecto. Ujú. Comienzas desde cero y vas sumando la información, vas sumando la evidencia, vas atendiendo las explicaciones con las que contamos sobre la realidad y y a la hora de encontrarse con esta proposición, porque bueno, pues lo que se hace son proposiciones, se hacen hipótesis sobre la realidad y encontramos que rompen el nulo o no lo rompen. Y evidentemente, en el caso de la proposición de Dios existe, no lo rompe. Pero esa proposición nos la encontraríamos después de comenzar con la hipótesis nula. ¿Sí? Si En efecto, comenzamos. sí. Sí, Exacto. digamos, en este caso, por ejemplo, la primera hipótesis, bueno, más bien como dices, empezaríamos, o sea, con la hipótesis nula, empezaríamos a partir de ahí a generar estas ideas, ¿no? Y empezamos a generar, por ejemplo, lo que sería en ciencia una teoría, ¿no? Ujú, La teoría va a seguir explicando de acuerdo a lo que, en este caso no necesariamente de acuerdo a la evidencia, sino de acuerdo a lo que uno va conociendo, que puede venir desde cuestiones de hechos o empirismo hasta simples razonamientos, ¿no? O sea, argumentaciones. ujú, Y se va sumando, se va sumando, se va sumando. ujú, Puede ser que la teoría que estamos en este momento planteando esté equivocada, puede ser, pero ujú. eso es hasta que no se demuestre que está equivocada. O sea, hasta que no Mm. llegue algo y que diga, esto está equivocado y se cae la teoría. No, pero a ver, antes de eso, o sea, para decir que se cae la teoría, primero tendría que demostrarse que la teoría es funcional, coherente y que se demuestre que la teoría es real, ¿no? O sea, que es verdad, ¿sí? O sea, tiene que pasar por una cierta metodología para tener un nivel de confianza adecuado
en esa demostración de que es verdad, y no es que se considere verdad hasta que se demuestre falso, sino que se tiene un nivel de confianza de acuerdo con toda la evidencia y el cúmulo de pruebas, experimentaciones, historia, etcétera, que tiene dicha teoría. Entonces, es en el momento en el que se demuestra por medio de múltiples pruebas, por medio de múltiples experimentaciones y por el tiempo y la funcionalidad, la operatividad que encontramos de esa teoría en el mundo, y cuando me refiero a operatividad es a qué hacemos con esta teoría, qué podemos hacer con dicha teoría en la realidad, ¿sí? Que modifica a la realidad, opera en el mundo, ¿sí? Y hasta crea mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, las vacunas no se dan de manera natural. No es que salgan de las flores, sino que las creamos a partir de nuestro conocimiento en biología, ¿sí? A partir también de nuestro conocimiento de la evolución, etcétera, etcétera. Entonces, algo que es verdad, bueno, se determina que es verdad por medio de una metodología, ¿sí? Y no es sino hasta que no es que se demuestre falso, sino que todo conocimiento es probabilístico y contingente a contar con mejor información y o evidencia que lo corrija, aumente, o hasta deniegue, ¿no? Sí, en efecto, le estás tomando ahí el falsacionismo, o En sea, parte, ¿no? No me encanta tanto el falsacionismo, pero sí, es muy importante la determinación de que algo es verdad por medio de experimentación, demostración, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder decir, ok, bueno, pues esto lo consideramos verdad, ¿sí? Y lo consideramos verdad por X, Y y Z razones, cúmulo, ¿sí? Y se va a mantener ahí hasta que se demuestre lo hasta que contrario. falle. Ajá, Sí, hasta que hasta que falle. falle, exacto. Pero no podemos decir eso de cualquier proposición, ¿no? Porque efectivamente hay quienes dicen, no, bueno, es que la proposición Dios existe es verdad hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Sí, no, 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 o lo Y, peor, ¿no? Que empiezas a tergiversar o a agarrar lo que según haces que demuestre, pero resulta que pues nada más estás cuchareando, ¿no? Sí, sí, sí y entiendo. por la forma en la que está literalmente construido el constructo, valga la redundancia, es imposible demostrarlo falso. Porque cualquier cosa Sí, que en digamos, efecto. ok, por aquí, no, 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 y entonces lo arreglan, ¿no? Y mueven la meta. Y, oye, por acá la omnipotencia y la omnisapiencia presentan contradicciones. No, 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 y lo arreglan por otro lado. Oye, y el problema, el mal, no, 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 aquí está esta teodicea y esta otra teodicea y estas 40.000 teodiceas. Y dices, bueno, ok, ahí cuando se te acaben los pretextos, pues nos ponemos a platicar, ¿no? Porque eh, el hecho de que tengas muchos pretextos no significa que es verdad, significa que tienes muchos pretextos. No has Sí, en demostrado que es efecto. verdad, ¿no? Entonces, En bueno, efecto. en el caso de las teorías que tenemos de la realidad, sobre la realidad, contamos con un cúmulo de operatividad en el mundo. O sea, la teoría de la relatividad se ha mostrado verdadera una y otra y otra y otra vez, y actualmente estamos ocupándola para poder comunicarnos por vía internet, ¿no? En, Sí, en efecto. la teoría de la evolución nos ha permitido tener, por ejemplo, las vacunas que tenemos actualmente, ¿no? La genética, en gran parte, digo, no voy a hacer a un lado a Mendel, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama? Pero de una u otra manera, la operatividad que tenemos en el mundo tiene que ver con todo este cúmulo de demostraciones de que algo que sabemos es verdad. Por eso Sí, sabemos en que lo que efecto. sabemos, sí lo sabemos, ¿no? Entonces ahora, discúlpame que te haya desviado tanto del tema, quiero tocar una parte importante de tu argumentación y que creo que todas las personas de manera coloquial usamos mal. Y esto es la palabra adoctrinamiento. ¿Sí? Ah, en efecto. Sí, 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 sí. Porque tiene una connotación terrible. Sí, Terrible. de hecho, pues yo veo que la mayoría, tanto de creyentes como de ateos, lo refiere a culto Al lavado de y a, cerebro. y a dogma, pero no como dice Sebas, ¿no? Que piedra angular de un pensamiento, no, sino dogma de pensamiento ilógico en el cual, pues así es, sin importar la evidencia. Y a todo Eso es nuestro más o público, menos. a todo nuestro público le vengo a decir que yo también todavía el año pasado, usaba la palabra adoctrinamiento con la connotación negativa que se ha usado históricamente y no temo decir que estaba equivocado. La palabra doctrina
tiene diferentes significados, ¿sí? El adoctrinamiento se ha utilizado históricamente y se utiliza coloquialmente como eh, con una connotación negativa de lavado de cerebro, ¿sí? Y, perdón, adoctrinados somos todos. En efecto, sí, es que al final de cuentas, eh, todos tenemos ideas de distintos puntos y todas esas van formando pequeñas doctrinas. O sea, no solo es este tema de Dios, o sea, tenemos, por ejemplo, los que creen en el veganismo, pero también los que están en contra del veganismo. Sí, Los sí, que creen en el feminismo, los que están en contra del feminismo. O sea, sí. al final de cuentas, todas van siendo distintas conjunto de ideas y que Sí, van sí. formando cosmovisiones. Eso Sí, claro, eh, claro. Pero no diría que el ateísmo es tal cual. O sea, sí en parte, pero a lo que quiero llegar es, ok, doctrina de una u otra manera es que, por un lado, materia o ciencia que se enseña y por el otro lado es el conjunto de ideas que se pueden pasar culturalmente. Ok, todos somos adoctrinados. No podemos escapar a ello. sí, en efecto, Sí. completamente de acuerdo. Y bueno, o sea que nos desviamos un poco del tema y en parte sí fue porque usé mal la palabra, porque sí es o sea, es que no es hasta que se demuestre que estamos cerrados, sino hasta que falle, ¿no? Hasta que falle eh, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros postulados que usamos, porque, o sea, sí usamos luego la ciencia, pero no solo usamos la ciencia para defender nuestra postura, usamos la filosofía y nuestros pensamientos y hasta que no caigan en conjunto, pues bueno, vamos a seguir en ellos, ¿no? La cuestión es esta. Yo como ateo, si me demuestran que está fallando mi postura, puedo cambiar, pero el conjunto de ideas sigue existiendo ahí. Estén erradas o no, sigue existiendo ahí. Y ese conjunto de ideas se desglosan a partir de tratar de explicar ese mundo sin dioses. En otras palabras, algunas de estas ideas podrían funcionar en un mundo con dioses, sí, pero hay otras que no, hay otras que se anularían. Entonces, en ese sentido, no en forma directa, la idea no está diciendo Dios no existe, pero en forma indirecta sí está tomando la noción de, por lo menos para que mi conjunto de ideas funcione en este momento, Dios no existe en ese conjunto de ideas, en forma epistémica. Sí, claro, o Entonces, sea, es el marco. desde ese punto, si es un conjunto de ideas, y eso lo denominamos doctrina, y ese conjunto de ideas solo puede sostenerse en un mundo sin dioses, entonces podríamos decir que la definición que maneja los distintos diccionarios también es correcta. Es una descreencia el ateísmo, pero a la vez sí podríamos tomarlo como una ideología, una doctrina que en su base ideológica está negando a Dios, aunque el ateo no esté diciendo Dios no existe, yo sé que Dios no existe. Sí. No, el ateo no tiene que decir eso, lo que lo está diciendo es la misma conjunto de ideas, porque ese conjunto de ideas de otra manera no pueden existir. El marco referencial al cual nos referimos, o sea, si agarramos y pensamos en las matemáticas como un marco total, bueno, pues evidentemente tiene una cierta coherencia dentro de sí mismo, ¿no? Ahora si hablamos de una cosmovisión, pues es un marco que tiene cada quien. Este y dentro de ese marco los transversales a los que te refieres es bueno, pues la ausencia de alguna deidad en prácticamente todos los ámbitos. En ¿Sí? efecto, O sea, sí, no se requiere aludir a una deidad para explicar cosas, no sé, biológicas, físicas, sociológicas, morales y de prácticamente cualquier tema, ¿no? O sea, pues en sí realidad al entiendo a qué te momento podemos refieres. decir que ningún tema, por lo menos desde nuestra postura, ningún tema es necesario. No, no hemos encontrado algo en el que sea realmente necesario fuera de los postulados que dan obviamente los creyentes, ¿no? O sea, no No, hemos bueno, o encontrado sea, algo, o sea, pero no, es no, no. obvio, porque o sea, su ideología pues va en referente a que existe, o sea, Ok, eso lo entiendo. te pondría un ejemplo en el que la existencia de, entre comillas, deidades podría ser ¿cómo te diré? Parte de una
colección literaria, ¿no? O sea, yo soy ateo y cuento historias a mis hijos en los que hay deidades dentro de esa historia, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, o sea, Sí, a a nivel nivel literario, a ficción, a nivel. nivel fantasía, sin mayor problema, utilizo el Sí, concepto pero de ya para deidades, ¿no? explicar eventos de la realidad no es No, necesario. no. Puede ser que existan, pero no es necesario. Y de hecho ese es el otro punto que iba. Por eso empecé con lo de creencia. Ah, En ahí efecto, es una. perdón que te interrumpa, Sí, ahí yo no utilizo jamás el puede ser que alguna deidad exista. Porque no. en Ajá. ninguna argumentación y en ningún momento a lo largo de toda mi investigación, toda la información a la que he tenido acceso, encuentro algo que indique o apunte a que alguna deidad sea siquiera posible. Ah, sí, en efecto, mira, yo lo uso un poco de manera tramposa. Yo lo uso para Sí. siempre eludir la carga de prueba. Bueno. Siempre lo hago bajo ese argumento, Ujú, aunque internamente pienso igual que tú. ujú. Obviamente también hay que saber de que no tenemos el conocimiento de todo y puede ser de que en efecto estemos equivocados, aunque no hemos encontrado el postulado o la referencia que nos diga que existe. Pero sí, personalmente, o sea, ya si nos vamos sin todo este galimatías o demás, pues sí, yo te diría, los dioses no existen, o sea, personalmente sí diría, no existen, pero ahora sí estoy moviéndome a nivel creencia, Sí, no a bueno. nivel que lo sé, o sea, Pero eso mira, es. yo no lo pondría así, sino, o sea, la afirmación Dios es posible y la afirmación Dios es imposible son dos afirmaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo agarrara y dijera Dios es imposible, entonces, pues sí, tendría una carga de prueba, ¿no? Pero decir que algo no es posible no significa que esté diciendo que es imposible. O sea, cuando yo digo que algo no es verdad o algo no es posible, estoy diciendo que no ha cumplido con la metodología y diligencias necesarias para poder considerarlo posible o verdadero. ¿No? Y Ok, en sí, sí, cualquiera de sí. los dos casos, ¿no? Entonces, no es verdad, no significa que es falso, es como decir no es culpable. Cuando Ujú. un jurado determina que alguien no es culpable, no está diciendo que es inocente, está diciendo que no se ha demostrado su culpabilidad más allá de la duda razonable. Ok, sí, no, ¿Sí? no lo había tampoco visto esa parte de esa manera. Pero bueno, adelante, Sí, eh, bueno, sí, ya el último punto, ya prácticamente para culminar, es por ejemplo, está con lo con el PC, ¿no? Con la parte de descreencia. En efecto, es una descreencia y es que o sea, no puede ser una descreencia lo mismo que una creencia porque es su opuesto. Sin embargo, nuevamente, una vez que pasamos de la postura, una vez que empezamos a generar estas ideas, la mayoría, no están basadas en hechos, en conocimiento, en sabiduría. Son simplemente una serie de postulados que nosotros empezamos a formar y que son ideas que damos por verdaderas, al menos en forma momentánea. O sea, al menos nuevamente hasta que no falle. O sea, y si nos vamos nuevamente a definición, en efecto sería una creencia. O sea, no es como lo manejan, eso sí, los teístas, ¿no? De que es de que tú no crees, tu creencia es el no creer que existe Dios, porque resulta que Dios sí existe, y porque esa es la trampa que usan, sí, que sí. es de, existe Dios, pero tú decides no creer en él, no, esa no es la idea, sino tienes una serie de ideas que simplemente apoyan tu descreencia. Y otra cosa, no todos los ateos, o sea, muchos ateos se quedan en la postura, yo no creo. Y muchos ateos no siguen el ateísmo ni al 100% o a veces incluso en ningún porcentaje. Puede ser parcial o totalmente, si Ah, lo bueno. vemos de esa manera. Lo que pasa es que, a ver, se puede ser ateo por buenas razones o por malas razones, ¿no? Eso ya depende de qué tanto alguien se haya puesto a pensar, ¿no? A fondo. Eh, Mira, podemos cambiarlo un poquito más allá. En ciertas definiciones filosóficas, la creencia no es como yo generalmente la defino, el estar convencido de que algo es verdad o probablemente verdad, sino la disposición existencial a actuar de cierta manera, ¿sí? Es una disposición conductual. Este, Bajo esa definición, ¿sí? Este, yo soy, siendo ateo, yo tengo una disposición
a actuar de acuerdo con lo que observo en la realidad, y lo que observo en la realidad es, pues, no aparenta haber ninguna deidad, ¿sí? Y aquí la parte importante, y al público, y espero que hayan estado aquí los 40 minutos que llevamos grabando. A quienes no, bueno, pues ni modo, pero a quienes sí están, les haría la invitación siguiente. Ok, no crees, igual que yo, no crees que alguna deidad exista. ¿Y luego qué? ¿Sí? Porque esa es la parte que hay que responder. ¿Luego qué? ¿Sí? No mentimos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para no mentir? ¿Sí? ¿Cuál es la razón para no matar? ¿Cuál es la razón X, Y y Z? ¿Sí? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Y creo que es a eso a lo que te refieres, Jorge. ¿Sí? Sí, Una vez que exactamente. tomas esta disposición existencial y la haces tuya y dices, ok, en tu caso lo acabas de decir, ¿no? Puede ser, entre comillas, ¿sí? Que alguna deidad exista. No lo sé. No hay suficiente información como para agarrar y determinar que sí la hay o que no la hay, ¿sí? Y sin embargo, lo que observamos en la realidad es que, pues, no aparenta verla, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? En efecto. ¿Cuál es el sentido de la vida si no hay un Dios que me lo provea? ¿Sí? En efecto. ¿Sí? Porque eso es lo que la gran mayoría de la gente agarra y dice, bueno, ok, apologistas agarran y, bueno, es que sin Dios la vida no tiene sentido. Y me han tocado personas que agarran y me dicen, no, es que sin Dios yo sí me salgo a violar y matar. Y mi respuesta siempre es, sigue creyendo. Sí, bueno, de hecho, un ejemplo personal, mi esposa sin Dios se deprime, o sea, así de simple. O Qué sea, lástima. no tienes que llegar a matar, además simplemente la gente, parecido a lo que mencionan en la película Matrix, están ya tan metidos en eso, esa es su vida entera, que van a luchar contra ello, y simplemente sin ello no pueden vivir, o sea, sin su Matrix, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en forma analógica. No, bueno, o sea, por ejemplo, yo no tendría mayor problema en agarrar y ser una batería. Este, sí tengo una percepción de la vida tal cual completa y compleja como la que tengo actualmente. O sea, si soy un cerebro en una cubeta me vale dos pepinos. ¿Sí? Sí, pero eso depende la persona. Y por ejemplo, te lo pongo también con un amigo que también es ateo, de familia atea, y en el cual él luego también se hace estos planteamientos, ¿no? De, por ejemplo, de propósito, de existencia y demás, y pues no hay propósito, no hay existencia, y entonces, ¿qué demonios hago aquí? Bueno, pues tú te haces tus propios metas, tu propio propósito, etcétera, ¿no? Sí. Pero la realidad es que, por ejemplo, alguna de las preguntas que siempre, bueno, o de lo que luego dialogábamos, era de el creyente, pues bueno, tiene ciertas ideas de que si se porta de cierta manera, va o a reencarnar en un ser inferior, o va a ir al infierno, lo que quieras, Ajá. o va a ir al cielo, al nirvana, a la iluminación, lo que quieras. Ajá. Nosotros, por lo menos los que seguimos la tendencia ateísta y no ateos que siguen otras tendencias, eh, hagamos lo que hagamos, por lo menos la mayoría de nosotros que no, o los que no creemos en vida después de la muerte, pues vamos a desaparecer. O sea, puede ser el mayor asesino serial de la historia, un violador, pedófilo, lo que quieras. Y va a ser lo mismo que si fuiste el mayor santo del mundo, santo en el sentido de ser buena persona, ¿no? Ujú, sí. Eh, Da lo mismo lo que hagas, tu estancia es intrascendente y vas a llegar a morir. La cuestión Sí, es más bien cómo lo tomas en la vida. No toda la gente lo logra. O yo sea, no sé, yo toda te la gente entiendo. puede de esa manera. Mira, yo soy medio optimista, y es más, la otra vez hasta me dio mi zape Sebastián, que por ay, qué lindo, tratando de ser, de trascender, ese intento de trascender que me dijo Sebastián, ¿no? Y pues sí, o sea, mira, yo lo veo como, ok, el día que me muera, lo único que va a quedar de mí es aquello que deje yo como legado, ¿no? La percepción de los demás, que los demás tengan de mí. Y de por ejemplo, de este cúmulo de videos que estoy dejando en el canal de la cantina, ojalá y lo pueda ver más gente, y a ver qué opinan, ¿no? O sea, qué piensan de que quién es Rafael Tapia. Pero en todo caso, ¿sí? Yo veo ¿cómo te diré? Tal vez sea un truco de lenguaje, pero significado para mí es dado, ¿sí?
O sea, si algo está significado, es porque le fue dado ese significado. ¿Sí? El significado de mi vida se lo he dado yo. ¿Sí? Entonces, mi vida tiene un significado, tiene el significado que yo le he provisto. No voy a ser el cúmulo de sueños no realizados, sino de las cosas que sí he realizado. ¿Sí? Entonces, pues no sé, también por eso no me encanta esta posición ni lista en general, ¿no? O sea, pero eso ya es otra conversación. En cierto modo, si yo agarro y me planto y digo, ok, a ver, la disposición existencial con la que cuento es, número uno, no creo que haya deidades, no aparenta haber deidades, ¿sí? Y aunque si es que llegara a haber alguna deidad, no doblaría la rodilla. Ah, en efecto. De hecho, esa es una pregunta que a mí me han hecho, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué harías si existen dioses? Y viendo las cosas como, o sea, yo sí soy más hacia el nihilismo, soy más, me gusta más Schopenhauer, soy más pesimista, me encanta esta parte. De hecho, con esto de trascender te diría, pues lamentablemente los que nos conocen van a morir, nuestra especie se va a extinguir, el internet va a desaparecer, todo va, ¿no? Al término. Pero la cuestión es de que ya me desvirtué. eh, bueno, la cuestión es de que sí, o sea, yo sí tendo más a este tipo de pensiones, me olvidó un poco la idea. Es un tipo de fatalismo particular, ¿no? Pero bueno, o sea... Sí, pero sobrevivo con ello. O sea, digamos, no necesito de ser positivo porque me encanta la verdad No, el bueno, fatalismo. a mí también, por ejemplo, o sea, yo ahorita que dije que no tenía ningún problema en ser un cerebro en una cubeta, esto es siempre y cuando esté consciente de que soy un cerebro en una cubeta y se me está alimentando la realidad a la que estoy expuesto. O ¿No te sea, gustaría ser solipsista? no, bueno, a lo que me refiero es, ¿puedo ser una batería sin mayor problema para la Matrix? Siempre y cuando esté consciente de que lo soy. Híjole, para ahí está difícil, ¿no? Porque pues realmente no sabes. Nadie dice que hace 5 minutos no te programaron y empezaste a existir. No hay forma de demostrar lo Sí, contrario. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero bajo Ah, mi epistemología, hasta que no se demuestre que es verdadero, de manera consistente y constante. sí. No, y eso lo entiendo. O sea, ahora sí nosotros vamos a, pues, a formar ahora sí nuestras maneras de replantear el mundo. Y así como decía este Nietzsche, ¿no? O sea, vamos a crear el superhombre, ¿no? Vamos a tener que volver a reconstituir todo una vez que hemos matado a Dios, ¿no? O sea, una vez que hemos destruido la idea. Y bueno, no solo Dios, sino todo lo demás, ¿no? O sea, tenemos que empezar con nosotros. Y en ese sentido a mí me gusta el nihilismo positivo, no el negativo que es súper destructivo, ¿no? O sea, el positivo me parece. Sí, he leído ciertas corrientes de nihilismo positivo, ¿no? En todo caso, me parece una posición un poco compleja y difícil de sostener, porque precisamente los seres humanos psicológicamente estamos atados a cierta significación, ¿sí? Y esa parte es muy complicada, ¿no? O sea, ahí a nivel cultural, si tú agarras y llegas a convencer al mundo entero del nihilismo, quién sabe qué suceda, cabrón. No, bueno, sería difícil, es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, convertir a todos en este momento, ¿no? Por arte de magia en ateos es un desastre. Habría, te aseguro que suicidios masivos de mucha gente que no puede subsistir en una cosmovisión de esa manera. No, bueno, O es que, a ver, espérame. sea, No, 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 no. Es que si la cuestión fuera, como te digo, se puede ser ateo por buenas razones o por malas razones, ¿sí? Y, por ejemplo, una imposición como estatal, o ateísmo de Estado como el de China, no, 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 por eso eh, dije en forma mágica, ¿no? O sea, exactamente, simplemente por ejemplo, si se pudiera, ¿no? O sea, sé que un negativo no se puede demostrar, no tenemos que se pueda demostrar, ¿no? Que ajá. realmente no existen y que todos se convenciesen, pero tenían ya su percepción anterior. Para muchos sería la cosa, es lo que te digo, muchos no pueden entender o ver una realidad Eh, sin, o no, sea, eso es yo sí veo esa posición como que muy condescendiente. Creo que los seres humanos, sí podemos dar el paso.
Pronto, no creo, pero eventualmente. Ahora sí que soy más fan de Star Trek que de Star Wars. Ya con esa me acabaste. Pero bueno, No. así es la vida. Finalmente, podemos decir que en cuanto a disposición existencial, pues sí hay una cierta materia o ciencia que se enseña, con la cual uno concluye, eh, pues, que no parece haber ningún Dios. Este, y, y a eso se le puede llamar doctrina. Ujú, sí. ¿Sí? Y al final de cuentas también son, o sea, no la posición inicial, sino todo lo demás. Al final lo que no está demostrado, o sea, bajo hechos, son ideas que damos por verdad. Y punto. O sea, tenemos creencias, sí, mas no es la creencia que maneja el teísta. No es esa noción que tratan de tergiversar. Como decir, Ah, ustedes están negando por negar. No, eso sí no sucede. Ahí bueno, lo que sí. pasa es que aquí hay una connotación psicológica, que nuestros amigos apologistas y teístas no se dan cuenta que están haciendo. Eh, Cuando agarran y te dicen, tú también crees, ¿sí? Pues de forma indirecta están aceptando que no es que creer no está bien, Sí, tienes razón. ¿sí? Sí, sí, tienes Este, razón. y ahí yo les diría que están equivocados, creer está bien, ¿sí? Todos creemos cosas. La diferencia radica en si creemos cosas con buenas razones o con malas razones. Sí, o también si creemos, o sea, una cosa es creer, no sé, no tanto por buenas razones, sino cosas más o menos lógicas o razonables, o simplemente que se desconocen. Y otra cosa es cuando viene una evidencia, por ejemplo, ¿no? En el caso de evolución o demás, y te planteas en, no, esto es mío, ya también, o sea, ya cuando son necedades, por ejemplo. Sí, no, pero Ahí ya varía, ¿no? es Pero que aquí está la distinción, Jorge, entre creencia y fe. Sí. sí. Y por eso tengo yo un pleito con los diccionarios de que agarran y dicen que creencia es o creer es asumir algo como verdadero sin motivo o razón, sin evidencia. ¿Sí? Y perdón, esa es la definición de fe. Creer Sí, es tiene. creer es otra Sí, o sea, lo cosa. hacen un sinónimo, ¿no? Ajá, o Tratan de hacer sea, sinónimos. ahí es un absurdo porque pues no, o sea, a ver, no me Es digas que que, tú elegiste creer que la fuerza de gravedad es de 9.8 metros por segundo sobre segundo al cuadrado no, en no, no, nuestro mundo. pero ahí sí te contradeciría. Por ejemplo, bueno, fe, sé que tiene el sinónimo de fidelidad y lo que quieras, ¿no? Pero fe, yo lo veo exactamente como lo que planteas, así una creencia, pero a pesar de la evidencia. O sea, no importa si, o sea, a pesar de la evidencia, tú vas a seguir creyendo eso. En Sí. cambio, en el otro, en creencia, como lo manejan, de que solo ideas que das por verdaderas, pero que no tienen evidencia, lo veo correcto, porque una vez que tienes evidencias, que tienes conocimientos basado en hechos, eso ya no es creencia, eso ya es una sabiduría, ya lo sabes. Sí, Es como y cuando te preguntan, por ejemplo, ¿es que ustedes creen que existe la evolución? No, es que sabemos que existe, sabemos que es un sí. fenómeno natural. Bueno, vamos a un ejemplo muy simple que fue el del pleito de hace unos meses con Gus, ¿no? O sea, eh, evidentemente yo no digo que creer y saber sea lo mismo, pero si tú me dices que tienes un perro, te puedo creer Ujú. y tengo buenas razones para creerte, ¿sí? O sea, los perros existen. Yo he tenido Sí, perros, eh, tengo familia que tiene perros, o sea, tengo buenas razones para creer que tienes un perro. ¿Sé que tienes un perro? No, porque no tengo evidencia suficiente para determinar un conocimiento, un saber, ¿sí? Entonces, uno puede creer por buenas razones o por malas razones, ¿sí? ajá, sí, pero Si tú agarras y me dices, no, pues tengo un dragón de 8 cabezas que echa fuego en el garage, pues no te voy a es a creer. lo que iba, es a lo que iba. Por ejemplo, que yo te dijera eso y tú lo creyeras y llegara Gus y te demostrara que eso es imposible, que eso no tiene sentido lógico, porque pensando existen organismos con 8 cabezas que sean funcionales, que existan los dragones o demás, y tú dijeras, no, es que yo le creo a Jorge, eso es fe.
Ah, por supuesto. Sí, de hecho yo Ahí estaría tenía fe. Sería la una, definición de creencia y fe, para yo mí. tenía, yo tenía una definición de fe que es bastante sarcástica e irónica, ¿no? Que es la aseveración irracional de completa convicción. Este, ay, ya se me olvidó. No puede ser, a ver, déjame buscarla porque es un poco graciosa, la verdad. O sea, eh, a ver. Sí, y bueno, yo, nomás cerrando el tema inicial que se había tomado, no estoy diciendo que lo que acabo de mencionar, todo lo que acabo de mencionar, sea la mera realidad, la mera verdad. Sé que va a haber mucho ateo que va a decir, no, es que no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. De hecho, me hicieron dos premisas que las veo bien. Una fue, no todos los ateos pensamos igual, que fue algo que tú me mencionaste. Ujú. Y la otra, que también es muy buena y tumba toda la tesis, es que en realidad eso que está denominado que son otras ideas, en realidad es que son parte de otras ideologías que yo sí tengo, pero que no son ateísmo. Yo tendría ahí un poco mi diferencia porque ya que estás agarrando ideas de distintas ideologías, pues estás conformando una nueva. O sea, yo pensaría de esa manera. Pero son dos posturas que tumban un poco la tesis. Sí, sí, porque no puedes agarrar y decir, bueno, es que por estos transversales, entonces todos son transversales, es una doctrina. En realidad podrías decir que existen corrientes de ateísmo, pero En difícilmente puedes efecto. llamarlo una doctrina, porque pues una doctrina, o sea, está la doctrina cristiana y ahí tiene muchísimos transversales, ¿sí? Pero dentro de la misma doctrina cristiana hay, no sé, creo que 20, 30 mil denominaciones, ¿no? Sí, y aparte, no todos los cristianos, o bueno, de hecho, gran parte de los cristianos no siguen todos los postulados que tiene su doctrina. A ver, O sea, regresando a la definición de fe, sí. una aseveración irracional de completa convicción, que no se fundamenta en la razón y es defendida contra toda razón. No, sí, está muy buena. Sí, sí, eso sería, estoy de acuerdo con esa definición de fe. Y eso lo aleja de creencia, o sea, de la definición de creencia, Y por por supuesto. eso, y por eso digo, a ver, es que hay quienes dicen, no, el ateo no cree, el ateo sabe. Y por eso la gente No, piensa que los ateos no creemos nada. no, 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 no. Y es un error, de hecho, de mismos ateos. O Sí, sea, y tan solo el decir es que los hombres crean dioses, eso es una creencia. por O sea, supuesto. es una creencia y una sabiduría, porque sí podemos hacer, te digo, sí lo podemos demostrar con ciertos hechos, haciendo ciertas analogías entre una cultura y su dios. Pero al final de cuentas, ya poderlo extrapolar a toda la idea, pues es una creencia. Lo que pasa es que, a Eh, ver, podemos decir que tenemos un nivel de certeza muy alto, muy, muy, muy alto, de que a lo largo de la historia muchas culturas humanas han creado dioses. en Eso, efecto. eso lo podemos decir casi con absoluta certeza. Ujú. Evidentemente no podemos afirmar certezas absolutas en cuanto a conocimientos fácticos, ¿sí? Este, el problema radica en que no podemos meternos en la mente de nuestros ancestros para En saber efecto, si cuando estaban postulando a una deidad, no fue una deidad efectivamente la que inspiró esta idea. ¿Sí me explico? sí, de hecho, a mí se me ha ocurrido un posible experimento y de todos modos sería en forma indirecta, no forma directa, para demostrar que no existen. Lamentablemente las tres aparatos que se necesitarían son imposibles, son de ciencia ficción. O sea, uno sería tener una máquina del tiempo, Ok. algo que no existe. Otro, bueno, eso sí puede existir, sería una computadora que pudiera analizar millones de mentes a la vez, del tiempo presente y pasado. La tercera, tener el equipo de cerebro de X-Men, o sea, que puedan leer las mentes, leer Ajá. toda la mente, todo lo que está pasando o sea, la máquina del tiempo va a ver los hechos y a la vez va a leer las mentes, no solo de las personas, yo lo ampliaría por lo menos a todos los homínidos y posiblemente manejar algunos grupos externos como cetáceos, pulpos o demás y ver en qué punto surge la idea de Dios. No, bueno, ya Si estamos. resulta que, por ejemplo, los cetáceos, y tuvieras que interpretar aparte de otras especies, ¿no? Si los cetáceos también tienen una concepción semejante o demás,
Bueno, entonces ahí hay algo raro. El humano no está creando los dioses y posiblemente existe. Ahora, si solo es del Homo sapiens sapiens o a partir de cierto Homo sapiens, pues lo más seguro es que lo creamos y la idea se fue, como, así como la idea de la memética, se fue heredando, heredando, heredando. Sí, Y no, aún bueno, así, directa no es, porque es indirecta, porque podría alguien decir, es que el humano llegó a su conformación cerebral a una cierta entendimiento que por fin empezó a descubrir a Dios. Podrían sacar esa. claro. Entonces, absoluta no sería, pero sería el mejor experimento que al momento No, se bueno, me ya ocurre. estamos entrando en un terreno de ficción brutal y un apologista Sí, te no, no, diría, no, es que es imposible. aun cuando puedas leer la mente de una persona de principio a fin, no podrías determinar si los pensamientos que está teniendo son de él o han sido inspirados por un ente externo que se encuentre fuera de las mediciones. En efecto, por eso digo, sería indirecto, porque incluso leyendo la mente y viendo los sucesos en el tiempo, Ujú. que están, o sea, lo que le está rodeando en el ambiente, aún con eso no podríamos afirmar no existe. O sea, sería No, indirecta, aunque daría mucha certeza de que, bueno, como que posiblemente está inventado. sí, pero es profundamente convincente. O sea, de hecho, las explicaciones sociológicas, creo que hay una teoría social de la evolución. No, es como antropológica. En este caso hay una explicación, o varias, mejor dicho, en las que se hace una teoría, mejor dicho, una hipótesis, en la que se explica cómo, de inicio, los animales somos ritualísticos por naturaleza. ¿Sí? Tendemos a hacer correlaciones donde no es necesario llevarlas a cabo, ¿no? Hay un experimento, un paper en el que ponen a ciertas, creo que son gallinas, y ponen un lugar en el que pasan comida para esas gallinas al azar, ¿sí? Y después de 3 4 días de experimentación, empiezas a ver cómo las gallinas tratan de repetir su conducta súper extraña. O sea, aquello que estaban haciendo cuando cayó la comida. ¿Sí me explico? Ok, sí, 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 es como el ejemplo de los monos, ¿no? Que les ponen una escalera y las bananas arriba y si las agarran les cae agua y entonces empiezan a aprender que no las deben agarrar, ¿no? Y van Mm, cambiando los monos y agarran a fregadazos a los nuevos que lo quieren agarrar hasta que todos son nuevos, pero se siguen con el tabú, ¿no? De no sí. agarrar las bananas. Ese es por un lado y por el otro, por ejemplo, digamos que la gallina, no sé, movió un ala y pum, por casualidad, cayó comida. Al ratito ves a la gallina moviendo el ala. Sí, es pura etología de los Bueno, organismos. eso de inicio, bueno, los animales somos ritualísticos. Los humanos en particular somos máquinas detectoras de patrones, ¿no? Para todo. Este, y la hipótesis dice, bueno, ok, es muy fácil que entre los cavernícolas haya habido un Juanito Pérez que era un muy buen cazador y y pues como que dejó leyenda, ¿sí? Dejó su historia. Y el día de mañana se cuenta la historia de Juan Pérez que es muy buen cazador, ¿sí? Pero que pues ya murió, ¿sí? Y al rato llega un nuevo muy buen cazador y le dicen pues que el espíritu de Juanito Pérez lo está acompañando. ¿Sí me explico? Pues sí, y a partir de ahí empieza el animismo. Y no solo eso, o sea, Juanito Pérez suponte que haya sido buen cazador, pero el día de mañana no es solo un buen cazador, sino que es un cazador extra fuerte y es más alto que los demás y podía enfrentarse a un mamut él solo. Sí, de hecho hay, no me acuerdo, creo que se llama el libro Introducción al Ateísmo, no me acuerdo si es ese, Ajá. en el cual precisamente hablan de la historia, ¿no? De las creencias, ¿no? En el cual empiezas con el animismo, cómo empieza a simplificarse la idea a un tipo de politeísmo, pero todavía medio animista, hasta quedar en un politeísta en el cual hay un dios central y muchos secundarios, hasta que acabas teniendo solo uno, dos o tres dioses, hasta que acabas teniendo un dios, y ese dios empieza a ser trascendente, etcétera, y pues te va marcando, ¿no? Cómo va cambiando en el tiempo la idea, ¿no? La idea de los dioses. Sí, claro, no, bueno, y si te pones a estudiar, por ejemplo, la Torah, etcétera, uno se da cuenta de que en el caso
la Biblia, la tradición judía, pues era monolatría, eran En efecto. monólatras. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en el hinduismo tenemos, pues ahora sí, podemos decir que no sé si son sectas o escuelas o religiones hindús que pasan desde el politeísmo hasta el panteísmo, o de hecho la versión teológica del hinduismo, la indología, es plenamente panteísta, pero incluso hay algunas de estas religiones hindús que tienen tienen una trinidad, tienen que son los tres dioses principales, ¿no? Shiva, Ganesha y creo que Brahma, Ujú. pero hay otras que ya son monoteístas. Ok, sí, Entonces sí, claro. también ahí se ha visto una simplificación en las religiones pues orientales, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya nos fuimos. Ya, ahora sí que Sí, la conversación ha sido maravillosa, Jorge. De verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Para todo nuestro público y probablemente vengan zapes y resistencia, etcétera. Sí, yo comparto contigo cierta noción de que el marco epistemológico y ontológico a ese marco en general se le puede llamar, al que usamos, se le puede llamar un marco ateo porque no incluye la existencia de alguna deidad, ¿no? Evidentemente ese marco, bueno, pues se puede enseñar, ¿sí? Que es sí, prácticamente lo que hago, ¿no? O sea, yo a mis hijos no les enseño que no hay ningún Dios, sino que les enseño a pensar, les enseño lógica, les enseño a analizar la información que les llega y a que tratan de llegar a sus propias conclusiones por medio de pues la caja de herramientas que es la lógica, la razón, la evidencia. Y pues es hasta ahí, ¿no? O sea, si estoy criando ateitos, bueno, pues ya se notará con el tiempo, ¿no? sí, en efecto. Sí, yo no es así como frase final, usaría algo de una entrevista de Michael Onfray, que es un filósofo francés que es el que originó el libro de Tratado de Teología y uno de los primeros que usa esta palabra y es donde saqué la página. Y es de que el ateísmo, al final de cuentas, también hay que criticarlo, también hay que, no podemos convertirlo, ahora sí, en un culto, ni en un fanatismo en el cual acabe siendo lo mismo que critica. Tenemos que ser abiertos y ahora sí, no abiertos a lo menso, sino simplemente ver las distintas ideas o postulados, ver si están o no erradas, pero tampoco meternos en un fanatismo de linchar a alguien si simplemente está diciendo es que quizás en ciertas cosas, pues, o el teísta puede estar bien, o están mal estas cosas dentro de nuestra forma de pensar, de nuestra cosmovisión o demás, está mal esto. Hay que saber ser escépticos en todos los sentidos y saber ser críticos, porque si no estamos cayendo en un fanatismo y lamentablemente algunos ateos sí llegan a caer en eso. Sí, sí, no, bueno, ahí concuerdo completamente. Es que la finalidad es la razón. O sea, si nos vamos a poner a platicar, no se trata de que yo me siente con algún apologista o con algún teísta y le diga, yo estoy bien, tú estás mal. En efecto. Esa no es mi posición y pienso que no debería ser la posición de nadie. ¿Sí? Es, bueno, a ver, yo estoy viendo las cosas de esta manera y entiendo las cosas de esta manera. ¿Sí? Tú las ves de otra. Platiquemos. ¿Sí? Por eso el programa más reciente dice, yo no creo, tú sí crees. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, sí debe Y, de ser. y fueron 2 horas y media muy interesantes con dos teístas. ¿Sí? Y es que si no se hacen dos monólogos, es lo que acabamos haciendo. Sí, claro. Y eso, y al final de cuentas uno de los dos cuando menos debe de tratar de entender al otro. Si no, no funciona esto. Ujú. No, y partir, a ver, uno puede estar equivocado, realmente. ¿Sí? Y no me canso de repetirlo, aquí la gente seguro ya está harta de que agarre y diga, ¿no? Si alguien me muestra que estoy equivocado, una vez que pase por la resistencia que tenemos todos a aceptar que estamos equivocados, pues aceptaré que estoy equivocado, lo agradeceré y dejaré de estar equivocado.
Sí, en efecto. Pero bueno, Jorge, no sé si tengas algo más para cerrar, para despedirte. Creo No, que te no, aventaste ahorita. ya es todo. Realmente era simplemente dar esta idea, ver cómo la veían, a ver si se lograba entender mejor que en el texto, porque algunos veo que luego no entendían, sobre todo la parte de negar, luego como que decían, es que yo no estoy negando, no es que no estoy hablando del ateo, estoy hablando del ateísmo, del conjunto de ideas. O sea, no estoy, y ni siquiera estoy diciendo que lo hagan en forma directa, es indirecta, simplemente. O sea, pero bueno, es complicado y lamentablemente luego hacer este tipo de ideas pues cuesta trabajo, la verdad. O sea, Y por eso lo dije como lo dije hace rato, es la disposición existencial a actuar de cierta forma, ¿sí? sí, Y de una u otra manera, pues ateos o teístas, todos tenemos una disposición existencial a actuar de cierta forma, ¿sí? Y pues evidentemente mi conducta indica pues, que no creo que haya alguna deidad, ¿no? O sea, uh-huh. Y y tampoco es de que esto lo estemos pensando 24/7, que también fue sí, una claro. de las cosas que me dijeron, es que no pienso, mi vida no gira en torno a no existe Dios las 24 horas, los 7 no, yo tampoco estamos diciendo eso, tampoco. No, pero nuestra vida sí debería estar regida de acuerdo con el pensamiento crítico, de agarrar y analizar toda Ah, la no, sí, sí, en información a la efecto. que tengamos acceso. Toda. Sí, en efecto. ¿Sí? Y no solo eso, tenemos el compromiso epistémico, ¿sí? De atrevernos y es más, tenemos la responsabilidad y el deber de hacernos responsables de aquello que decimos y de aquello que hacemos, ¿no? O sea, por eso a mí me enoja, por ejemplo, digo, ese es otro tema para otro programa, pero a mí me enoja que la gente agarre y comparta sin leer. Sí, O sea, concuerdo. viste un título que te gustó y agarraste y lo compartiste y adentro trae pura basura. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Pero Sí, bueno, o te refutan. Me ha pasado. no, bueno, Sí, a veces he compartido para después leerlo y cuando lo digo, changos, que ya. estoy... No, yo tengo mucho cuidado con lo que comparto. Ahí Sí, sí, sí. Bueno, pues me tienes entre tus amigos de Facebook. Te darás sí, cuenta que no publico. O sea, si publico, publico cosas que yo redacto y ya. ¿Sí? O sea, en cuanto a artículos, etcétera, procuro no publicar o si acaso publicar algo muy, muy, muy puntual, ¿no? O sea, bueno, llegó solidaridad y... Pero bueno, Jorge, como siempre un placer. vale. Sí, muchas gracias, Rafa. No, gracias a ti por haber estado aquí, por darnos la oportunidad de escucharte en vivo. A todo nuestro público les agradecemos a quienes hayan estado en Twitch. En esta ocasión el chat estuvo muy tranquilo. Este, Por la eh, hora. sí, sí, la verdad es que en Sudamérica ahorita deben de ser las 2 y 3 de la mañana, ¿no? Entonces, Bueno, aquí ya casi es la una. sí, aquí ya son 12:34, ¿no? A todas las personas que nos escucharon, muchas gracias. A todos quienes nos escuchan en YouTube cuando publiquemos este video, muchísimas gracias. Si les gusta el video, pues no dejen de darle me gusta. Háganoslo saber, nos ayuda en el algoritmo de Google. Eh, si pueden, suscríbanse, no les cuesta. Si no les gusta, siempre se pueden desuscribir. Denle clic a la campana para que les avise cuando tengamos nuevo contenido. En la parte de abajo del video, del stream, están los enlaces para un apoyo. Este es un esfuerzo personal. Está liga tanto de PayPal como de Patreon. Eh, Muchas gracias a todos. Muy, muy buenas noches y muy buena suerte.